¿Sabes cuál es el enemigo más peligroso que enfrentas cada día? No es el miedo, no es la duda, es la voz en tu cabeza que te repite las mismas excusas una y otra vez. Nos han enseñado que la motivación viene de afuera, que necesitamos frases inspiradoras, discursos motivacionales o golpes de suerte para cambiar nuestra vida. Pero eso es una mentira. Los grandes pensadores de la historia sabían algo que la mayoría ignora. Tu vida es el resultado directo de las palabras que te dices a ti mismo cada día. Esas palabras se convierten en creencias, las creencias en hábitos y los hábitos en destino. Los estoicos entendieron este principio hace siglos y lo usaron para desarrollar una mentalidad inquebrantable. Lo sorprendente es que esta misma estrategia sigue funcionando hoy y la puedes usar para cambiar tu forma de pensar, actuar y vivir. En este video te compartiré 10 frases que debes repetirte todos los días, principios del estoicismo que pueden transformar tu manera de afrontar cualquier desafío. Quédate hasta el final, porque cuando las apliques, notarás un cambio que pocos llegan a experimentar. Frase número 1. Lo que depende de mí lo controlo, lo que no lo acepto. La mayoría de las personas viven atrapadas en una batalla constante contra cosas que no pueden cambiar. Se preocupan por la opinión de los demás, por el pasado que no pueden modificar, por situaciones que están fuera de su alcance. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Si algo está bajo tu control, actúa. Si no, aceptarlo no es rendirse, es inteligencia. Imagina la energía que desperdicias en discusiones sin sentido, en rencores inútiles, en preocupaciones que no solucionan nada. Ahora imagina lo que podrías lograr si toda esa energía la enfocaras en mejorar lo que sí está en tus manos. Los estoicos comprendían que el sufrimiento innecesario viene de luchar contra lo inevitable. Un río no se enoja porque una roca se atraviesa en su camino. Simplemente fluye alrededor de ella. Cuando entiendes esto, dejas de estresarte por el tráfico, por los comentarios negativos, por lo que alguien más hizo o dejó de hacer. Aceptar no significa ser indiferente, significa reconocer la realidad tal como es y decidir en qué vale la pena invertir tu esfuerzo. La tranquilidad no se encuentra en el control absoluto, sino en saber diferenciar lo que puedes cambiar de lo que no. Cada día enfrentamos situaciones que nos desafían, una mala noticia, un error, un imprevisto, pero tienes dos opciones: reaccionar con frustración o responder con inteligencia. En lugar de desgastarte con lo que no puedes cambiar, concéntrate en lo que sí. Si puedes mejorar, mejora. Si puedes actuar, actúa. Y si no puedes hacer nada, no dejes que te robe la paz. Tu vida no es lo que te pasa, es cómo decides enfrentarlo. Ahí es donde está tu verdadero poder. Frase número 2. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Nadie escapa del dolor. Perderás personas, enfrentarás fracasos, te encontrarás con momentos en los que la vida parece ponerte a prueba. Pero aquí está la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados. El sufrimiento no viene del dolor en sí, sino de la forma en que lo interpretamos. Nos enseñaron a creer que cuando algo duele, debemos resistirnos, quejarnos, preguntarnos por qué nos pasa esto. Pero la verdad es que el dolor es un mensajero, no un enemigo. Es parte de la vida, pero el sufrimiento es una elección. Los estoicos entendieron que el dolor es momentáneo, pero el sufrimiento puede extenderse indefinidamente si nos aferramos a él. Si te caes, el golpe duele, pero el sufrimiento comienza cuando empiezas a decirte a ti mismo que fue injusto, que no deberías haber tropezado, que nunca debiste haber intentado. El dolor es real, pero el sufrimiento es la historia que te cuentas sobre lo que pasó. Marco Aurelio decía que lo que nos perturba no es lo que sucede, sino la interpretación que le damos. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero una la supera y la otra se hunde. La diferencia está en la forma en que la enfrentan. Cuando entiendes esto,
cambia todo. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Log, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? No puedes evitar el dolor, pero puedes decidir qué hacer con él. Puedes usarlo para fortalecerte, para crecer, para volverte más sabio. O puedes quedarte atrapado en la queja, en la resistencia, en el papel de víctima. La vida seguirá dándote desafíos, pero la forma en que los enfrentas definirá tu camino. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a transformarlo en poder. Frase número 3. El que se enoja pierde. La ira es un veneno disfrazado de poder. Cuando te dejas llevar por el enojo, crees que estás ganando la batalla, imponiendo tu punto de vista, demostrando tu fuerza. Pero la realidad es que en ese momento pierdes el control de ti mismo. Pierdes claridad, pierdes lógica, pierdes la oportunidad de tomar una mejor decisión. Piensa en la última vez que reaccionaste con furia. ¿Realmente solucionaste algo? ¿O solo empeoraste la situación y te llenaste de arrepentimiento después? El enojo nubla la mente y te hace actuar sin pensar, y cuando actúas sin pensar, casi siempre terminas dañándote a ti mismo. Los grandes pensadores de la historia sabían que la persona más fuerte no es la que grita más alto ni la que se impone con rabia. Es la que mantiene la calma cuando todo se descontrola. El que se enoja pierde porque entrega su poder a los demás. Cuando alguien logra sacarte de tus casillas, te domina, te manipula, te hace bailar a su ritmo. Si un comentario te hace explotar, esa persona ya ganó. Si una situación te saca de quicio, perdiste el control. Marco Aurelio decía que el mejor castigo para quien te hace daño es no parecerte a él. Cuando logras mantenerte sereno, cuando no caes en la provocación, te conviertes en alguien que no puede ser movido por nada ni por nadie. Imagínate enfrentar cualquier problema sin perder la calma, sin decir cosas de las que te arrepentirás, sin permitir que nada te afecte más de lo necesario. La verdadera victoria no está en demostrar quién tiene la razón con gritos o golpes en la mesa, sino en demostrarte a ti mismo que nada ni nadie puede arrastrarte a un estado en el que pierdes la claridad. La próxima vez que sientas que el enojo se apodera de ti, recuerda esto: quien mantiene la calma, tiene el control. Y quien tiene el control, gana siempre. Frase número 4. La vida es corta, no la desperdicies en tonterías. Cada día que pasa es un día menos, pero la mayoría de las personas viven como si fueran inmortales, posponiendo lo importante, perdiendo tiempo en discusiones sin sentido, preocupándose por cosas que en un año ni siquiera recordarán. Se obsesionan con la opinión de los demás, se enredan en dramas innecesarios, se paralizan por el miedo a lo que podría salir mal. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando. El tiempo no espera, no se detiene y cuando te das cuenta, ya no puedes recuperarlo. Lo que hoy ves como una rutina interminable, un día será solo un recuerdo. Y la pregunta es, ¿estarás orgulloso de cómo lo viviste o te lamentarás por lo que no hiciste? Los sabios de la antigüedad reflexionaban constantemente sobre la brevedad de la vida, no para llenarse de ansiedad, sino para recordarse a sí mismos que cada minuto cuenta. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo malgastamos, nos distraemos con cosas irrelevantes, con rencores absurdos, con el miedo a lo que los demás puedan pensar. Pero al final, cuando el tiempo se agota, lo único que importa es si realmente aprovechaste la oportunidad de estar aquí. Y esa oportunidad no está en el futuro, está en este momento. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta de que lo que realmente vale la pena siempre estuvo frente a ti. Piensa en esto. Si supieras que te quedan solo 6 meses de vida, ¿en qué dejarías de perder el tiempo? ¿Qué harías diferente? ¿Con quién pasarías más tiempo? Ahora entiende algo poderoso. Esa posibilidad es real. No sabemos cuánto nos queda, y justamente por eso, cada día debe vivirse con intención. Deja de invertir tu energía en cosas que no suman, en relaciones que te restan, en pensamientos que solo te frenan.
No necesitas un evento trágico para empezar a valorar lo que tienes. La vida es corta, sí, pero también es suficiente si decides enfocarte en lo que realmente importa. Frase número 5. Eres lo que repites cada día. No eres tus intenciones, ni tus sueños, ni tus planes para el futuro. Eres lo que haces todos los días, porque eso es lo que moldea tu vida. Si cada mañana pospones la alarma, te quejas de todo y dejas para después lo que sabes que deberías hacer. Eso es lo que estás construyendo. Una vida de postergación, excusas y estancamiento. Pero si todos los días haces aunque sea un pequeño esfuerzo por mejorar, por cumplir tus compromisos, por fortalecer tu mente, entonces, sin darte cuenta, estarás creando una versión más fuerte de ti mismo. No se trata de cambios drásticos de un día para otro, sino de las acciones pequeñas y constantes que con el tiempo se convierten en tu identidad. La gente espera motivación para empezar, pero la motivación es inestable, viene y va. Lo que realmente transforma tu vida es la disciplina, y la disciplina se construye con repetición. Cada decisión, por insignificante que parezca, te está acercando o alejando de la persona que quieres ser. Lo que comes, lo que lees, cómo reaccionas a los problemas, cómo hablas de ti mismo, todo suma o resta. Marco Aurelio escribió que nuestras almas se tiñen del color de nuestros pensamientos y acciones repetidas. Si repites hábitos de mediocridad, te conviertes en alguien mediocre. Si repites hábitos de crecimiento, te conviertes en alguien que avanza. No hay atajos, solo lo que haces una y otra vez hasta que se convierte en parte de ti. Mira tú día a día y pregúntate si las cosas que haces en automático te llevan a donde quieres estar. Si la respuesta es no, la buena noticia es que puedes cambiarlo. No necesitas esperar al lunes, al próximo año, o a que algo externo te obligue a mejorar. Basta con una decisión, dejar de actuar como la persona que no quieres ser y empezar a comportarte como la persona en la que quieres convertirte. No esperes que el cambio llegue solo, créalo con cada acción repetida, porque al final no somos lo que decimos que haremos, somos lo que hacemos una y otra vez, hasta que nos define. Frase número 6. El miedo es una ilusión. El miedo rara vez está basado en la realidad. La mayoría de las veces es una historia que tu mente inventa para mantenerte dentro de tu zona de confort. Antes de intentar algo nuevo, antes de hablar en público, antes de tomar una decisión importante, el miedo aparece y te llena la cabeza de excusas. ¿Y si fallas? ¿Y si te juzgan? ¿Y si todo sale mal? Pero aquí está la trampa. La mayoría de esas cosas nunca suceden. Pasamos más tiempo paralizados por el miedo a lo que podría pasar que enfrentando lo que realmente sucede. Y cuando por fin te atreves, te das cuenta de que el miedo era mucho peor que la realidad. Los grandes pensadores entendieron que el miedo no es el problema, sino nuestra reacción ante él. No se trata de eliminarlo, porque el miedo es parte de la naturaleza humana. Se trata de verlo por lo que realmente es, una señal de que estás a punto de crecer. Marco Aurelio decía que lo que te asusta a menudo es lo que más necesitas enfrentar. El miedo a fracasar, al rechazo, a lo desconocido, son solo barreras mentales que desaparecen en cuanto das el primer paso. Pero si te dejas dominar por él, tu mundo se hace pequeño. Cada vez que evitas algo por miedo, le das más poder. Cada vez que lo enfrentas, te haces más fuerte. Pregúntate cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo. ¿Cuántas veces has imaginado lo peor? Solo para darte cuenta después de que no era para tanto. Ahora piensa en lo que podrías lograr si no dejaras que el miedo te detuviera. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse controlar por él. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de huir, míralo de frente y actúa de todos modos. Porque lo que más temes, casi nunca, es real. Y lo único que te separa de la vida que quieres es la valentía de dar el paso que tanto has evitado. Frase número 7.
Tu opinión no es la realidad. Lo que piensas sobre una situación no es lo que realmente es, sino solo tu interpretación de ella. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y verlo de formas completamente opuestas. No es la realidad lo que nos afecta, sino la historia que nos contamos sobre ella. Si crees que alguien te ignoró porque no le importas, reaccionas con enojo o tristeza. Pero si crees que estaba distraído o tenía un mal día, tu reacción cambia. Lo curioso es que nunca sabrás la verdad absoluta, porque todo lo filtramos a través de nuestras propias experiencias, creencias y emociones. Entonces, ¿cuántas veces has sufrido por una interpretación errónea? La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo lo percibimos. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Si cambias la forma en que interpretas la realidad, cambias tu vida. Cada vez que algo te moleste, en lugar de reaccionar de inmediato, pregúntate, ¿es esto un hecho o es solo mi punto de vista? Cuestiona tus pensamientos, porque la mayoría de ellos no reflejan la verdad, sino solo lo que has aprendido a creer. Y muchas de esas creencias son limitaciones que tú mismo has construido sin darte cuenta. Cuando entiendes que tu opinión no es la realidad, te liberas. Dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de tomarte todo de forma personal, dejas de asumir que lo que piensas es la única verdad posible. Empiezas a ver la vida con más claridad, con más flexibilidad, con menos sufrimiento. Cada vez que enfrentes un problema o una discusión, recuerda que lo que tú ves es solo una versión de los hechos, no la verdad absoluta. Y si aprendes a cuestionar tu perspectiva, descubrirás que muchas veces el problema nunca fue la realidad, sino la forma en que la interpretaste. Frase número 8. No necesitas la aprobación de nadie. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo que los demás piensan de nosotros. Queremos que nos validen, que nos acepten, que aprueben nuestras decisiones. Pero la verdad es que por más que intentes agradar a todos, nunca lo lograrás. Siempre habrá alguien que critique, que no esté de acuerdo, que piense diferente. Y si vives tratando de encajar en las expectativas de los demás, te perderás a ti mismo en el proceso. La pregunta es, ¿estás viviendo la vida que realmente quieres o la vida que crees que los demás esperan de ti? El problema de buscar aprobación es que te convierte en prisionero de la opinión ajena. Cambias lo que dices, lo que haces y hasta lo que sueñas, solo para recibir la aceptación de personas que, en el fondo, ni siquiera están pensando en ti tanto como crees. La realidad es que la mayoría de la gente está demasiado ocupada preocupándose por sí misma como para estar juzgando cada uno de tus movimientos. Marco Aurelio decía que si supieras cuán poco los demás piensan en ti, dejarías de preocuparte tanto por su opinión. Y cuando entiendes esto, te liberas. Dejas de actuar por miedo al juicio y empiezas a actuar por lo que realmente quieres. Piensa en cuántas decisiones has postergado por temor a lo que dirán. Cuántas oportunidades has dejado pasar solo porque alguien más podría no aprobarlas. Ahora imagina cómo sería tu vida si no necesitaras el permiso de nadie para hacer lo que deseas. Esa libertad está disponible para ti en este mismo momento. No necesitas que el mundo te aplauda para saber que vas por el camino correcto. Solo necesitas ser fiel a ti mismo, porque al final, la única opinión que realmente importa es la tuya. Frase número 9. Lo que dices de los demás dice más de ti. Cada vez que hablas de alguien, en realidad estás revelando más sobre ti mismo que sobre esa persona. Cuando criticas, cuando juzgas, cuando menosprecias a alguien, lo que realmente estás mostrando son tus propias inseguridades, frustraciones y carencias. Las palabras que usas reflejan cómo ves el mundo, porque nadie que esté en paz consigo mismo necesita hablar mal de los demás. Pregúntate esto: ¿qué dice de ti la forma en que hablas de los otros? ¿Qué mensaje estás enviando sin darte cuenta?
Hablar mal de alguien es fácil, pero también es una trampa. Crees que estás exponiendo los defectos del otro, pero en realidad estás proyectando los tuyos. Quien constantemente señala los errores ajenos suele ser quien menos enfrenta los suyos. Quien vive criticando, muchas veces es porque en el fondo siente envidia o insatisfacción. Marco Aurelio decía que antes de juzgar a alguien primero mires dentro de ti. Porque cuando eres realmente fuerte, cuando tienes confianza en quién eres, no necesitas rebajar a nadie para sentirte mejor. Al contrario, buscas construir en lugar de destruir. La próxima vez que sientas la tentación de criticar, detente y pregúntate qué necesidad hay detrás de ese comentario. ¿Realmente te aporta algo? ¿O solo es una distracción para no enfocarte en lo que realmente deberías mejorar en ti? No pierdas tu energía en palabras vacías. Usa tu voz para crecer, para aportar, para elevar. Porque al final, lo que dices de los demás es el reflejo más claro de lo que llevas dentro. Frase número 10. Vas a morir. Asegúrate de haber vivido. Un día todo se va a acabar. No importa cuánto te esfuerces en ignorarlo, el tiempo sigue corriendo y cada segundo que pasa es un segundo menos en tu cuenta. Pero la pregunta no es cuánto tiempo te queda, sino qué estás haciendo con el tiempo que tienes. La mayoría de las personas viven como si fueran eternas, postergando lo importante, atrapadas en preocupaciones sin sentido, desperdiciando sus días en cosas que ni siquiera les hacen felices. Se dicen a sí mismas que algún día empezarán a vivir de verdad, pero ese algún día nunca llega, hasta que un día ya es demasiado tarde. Los grandes filósofos entendieron que recordar la muerte no es deprimente, sino un llamado a despertar. Marco Aurelio reflexionaba sobre la fugacidad de la vida y usaba esa conciencia para asegurarse de que cada día valiera la pena. Porque cuando sabes que la muerte es inevitable, aprendes a valorar lo que tienes hoy. Dejas de perder tiempo en rencores, en miedos innecesarios, en el qué dirán. Te das cuenta de que la felicidad no está en el futuro, sino en cómo eliges vivir este momento. No necesitas esperar a tener más dinero, más tiempo o la situación perfecta para empezar a disfrutar tu vida. Todo lo que necesitas es decidir que cada día será una oportunidad para aprovechar al máximo el tiempo que te queda. Imagina que hoy fuera el último día de tu vida. ¿Cómo lo vivirías? ¿Seguirías haciendo lo mismo que hiciste ayer? ¿O cambiarías algo? Porque la verdad es que en cualquier momento puede ser tu último día. Y la única diferencia entre quienes realmente viven y quienes solo existen es que unos se atreven a actuar sin miedo, mientras otros siguen esperando. No dejes que la vida se te escape mientras estás ocupado con cosas que no importan. Haz lo que tengas que hacer. Di lo que tengas que decir. Arriesga, ama, intenta, equivócate y aprende. Porque al final, lo único que realmente importará no es cuánto tiempo tuviste, sino qué hiciste con él. La vida no espera. No se detiene a ver si estás listo, si tienes miedo o si sigues dudando. Cada día que pasa es un día menos, y cada decisión que tomas construye la persona en la que te convertirás. Los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero sí empiezan con pequeñas decisiones diarias. Repetir estas frases no es solo un ejercicio mental, es un recordatorio constante de que tienes más poder del que crees, que el miedo es solo una sombra, que la opinión de los demás no define tu camino y que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en cosas sin sentido. Imagina cómo sería tu vida si cada una de estas ideas las convirtieras en parte de ti. Si en lugar de reaccionar con enojo, eligieras la calma. Si en lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, te enfocaras en lo que sí. Si dejaras de esperar el momento perfecto y empezaras a vivir con intención. Todo lo que quieres está al otro lado de tus excusas, de tus miedos, de esas creencias que te han limitado por años. La pregunta es, ¿vas a seguir esperando o vas a tomar el control de tu historia?
Hoy tienes una elección. Puedes cerrar este video y seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado, o puedes tomar una sola idea de todo lo que escuchaste y aplicarla desde hoy. Porque al final, el conocimiento sin acción es inútil. La diferencia entre una vida que se desperdicia y una vida que deja huella está en lo que decides hacer con lo que sabes. No dejes que el tiempo pase sin sentido. Usa cada día para convertirte en la persona que realmente quieres ser. Y cuando llegue el final, que no haya arrepentimientos, sino la certeza de que realmente viviste.